Buenos días, amigos de Cadena Política, amigos de las redes sociales, bienvenidos a su programa Con Seso y Corazón, en donde discutimos temas relacionados con la psique, la mente y el cambio de pensamiento. Y precisamente el día de hoy vamos a hablar de estos temas, ya que siguiendo con la filosofía de Napoleón Hill, recordarán en el último programa, hablamos de este hombre maravilloso que había entrevistado al hombre más rico del mundo, a Andrew Carnegie, y que a través de estos y otros seres de poder, estos titanes de la industria, realizó el libro, el bestseller Piense y hágase rico, donde describe el secreto más raro del mundo, que es: te conviertes en lo que piensas la mayor parte del día. Pero siguiendo con estos y otros vericuetos, me hice a la idea de investigar acerca de quién inspiró a Napoleón Hill. Porque piénsenlo, a finales de 1800 imperaba el racionalismo, imperaban las ciencias, y entonces ¿cómo a alguien se le ocurrieron estas cosas francamente ocultistas para esta temporada? Y así me puse a investigar, y esto se basa, Napoleón Hill se basa en una persona que vivió por ahí de 1800, finales de 1800, principios de 1900, llamado William Walker Atkinson. Este hombre vivía en el antiguo Chicago y era un abogado fracasado, quien había mermado su salud a tal grado por el estrés, la ansiedad y esta nueva sociedad pujante del Estados Unidos moderno. Pues este hombre, cansado de tanto estrés, cae en depresión, cae en ansiedad y su salud decae, y empieza a leer acerca de una corriente filosófica, una corriente de pensamiento llamada, y perdón el comentario tautológico, nuevo pensamiento o bien ciencia mental, que cobró cierta notariedad a principios de 1850 por Phineas Kimby. Este Phineas Kimby hace una recopilación de textos griegos, textos romanos, incluso textos egipcios, y crea una nueva corriente de pensamiento en la cual él mencionaba que todas las enfermedades se debían a creencias erróneas de las personas. Simplemente que su forma de pensar era la que causaba el dolor, que el dolor en realidad y la enfermedad misma no existía per se. Esto llevó incluso a hacer a Phineas Kimby una forma de pensamiento en donde las ideas hacían que cambiara tu destino y que tú podías atraer hacia ti lo que tú pensaras la mayor parte del día. ¿Y recuerdan quién lo consolidó? Pues Napoleón Hill, en donde así como piensas te conviertes, y así como todas las filosofías de antaño, lo que decía, ¿recuerdas? Aristóteles: ten cuidado de tus pensamientos, pues ellos van a realizar tus hábitos, y tus hábitos van a ser tu carácter, tu personalidad, y eso va a marcar tu destino. Y lo realizaba también Marco Aurelio, quien decía que tuvieras cuidado en qué administrabas tu mente, porque eso iba a determinar tu realidad. Pues esta y otras formas de pensar, Phineas Kimby las plasmó en esta ciencia mental, en esta corriente de nuevo pensamiento, quien a la larga inspira a William Atkinson para crear un libro que en 1908 fue descrito como el Kybalión. El Kybalión, o también llamado las antiguas enseñanzas míticas de la antigua Grecia y el antiguo Egipto, condensaban a través de su seudónimo los tres iniciados las enseñanzas de alguien maravilloso, Hermes Trismegisto. Y de este tema tengo que hablar porque es sumamente apasionante para mí. Hermes Trismegisto crea una forma de pensamiento llamada el hermetismo como tal, que es una serie de creencias ocultas que a través de escritos en la antigüedad dieron origen o influyeron en la creación del cristianismo, de la cábala que después dio origen al judaísmo y de todo el pensamiento griego, filosófico y romano de la antigüedad. En esta bibliografía hermética, que ha sobrevivido muy poco al paso de los años, se condensan, por ejemplo, en el Corpus Hermeticum y en la Tabla Esmeralda.
La tabla esmeralda se cree que fue recopilada de las manos del mismo Hermes Trismegisto en su tumba por un sumo sacerdote egipcio quien transmitió la palabra de este ser mítico. Realmente no sabemos si Hermes Trismegisto existió o no. Hay teorías, por ejemplo, que su mismo nombre denota cuál fue el origen de su leyenda. Hermes es el dios griego de la sabiduría. Él fue hijo de Zeus y de la ninfa Maya. Y desde muy pequeño escapó a su padre y a su madre, mostrando una agilidad y una valentía inesperadas. Por eso fue llamado el dios también de los viajeros, ya que sus botas aladas le permitían moverse a gran velocidad. También era un gran mediador porque el Zeus mismo lo enviaba a dialogar con otros dioses, como por ejemplo Hades, a quien él conducía con sus zapatos helados a un nuevo comienzo. Este Hermes, pues, era un dios de la astucia, de la negociación, de la sabiduría. Y Tot, quien es también la contraparte de Hermes Trismegisto, era el dios egipcio de la muerte, pero también de la negociación entre dioses, de la sabiduría y de la capacidad de movimiento. Entonces se cree que Hermes Trismegisto era en realidad un dios que transmitió la sabiduría. ¿Por qué? Porque se cree en la tabla esmeralda que había miles y millones de escritos de Hermes Trismegisto y los antiguos no podían entender cómo una sola persona podía haber sido tan prolífica en cuanto a escritura. Y porque además no se había un contexto real de que una persona en una sola vida pudiera adquirir tal destreza y habilidad. También hay otras teorías que Hermes Trismegisto es en realidad la recopilación de muchos escritos de la antigüedad, de muchas personas, como por ejemplo de astrólogos, de químicos, de ocultistas, de médicos, pero que todos escribían con el seudónimo de Hermes Trismegisto. Y uno se preguntará, ¿y eso por qué lo hacían? Bueno, hay dos teorías acerca de esto. La primera es que estas personas escribían con el seudónimo de Hermes Trismegisto porque de esa manera, al ser un personaje mítico, aceptado y respetado en la antigüedad, las cosas que se plasmaran en los papiros de antaño iban a ser mejor recibidas por la sociedad, a diferencia que si Juan, Pedro o Tot escribiera un tratado de algún tema. La segunda teoría es que todos estos científicos, todas estas personas de ciencia, tomaban poderosos hipnóticos que les hacían transmutar su conciencia y de esta manera poder plasmar estos avances filosóficos. Es decir, que como Terence McKenna en su teoría del hongo dopado, las personas de la antigüedad tomaban psilocibina, cuqueón o algún tipo de THC que les permitía expandir su conciencia y de esta manera hacerlo. Pues bueno, lo que se sabe es que todos estos compendios de información lograron escritos como la Tabla Esmeralda, el Corpus Hermeticum, que inspiraron durante la mayor parte de la etapa helénica el conocimiento. Y entonces se cree que durante la etapa tolemaica, recordarán, Alejandro Magno conquista el antiguo Egipto y pone una de sus capitales en Alejandría, donde pone a uno de sus generales llamado Ptolomeo. Pues este Ptolomeo hace una dinastía que se llaman los Ptolemaicos, que fue la verdadera fusión del conocimiento griego ancestral y el conocimiento egipcio. Bueno, pues esta fusión se cree que hizo que se creara el término o el nombre de Hermes Trismegisto, es decir, de la fusión del dios Hermes de la sabiduría con el dios Tot del antiguo Egipto, también de la sabiduría, y de esta manera darle nombre o darle cabida a toda la bibliografía ancestral de estas dos personas. Pues bueno, en este Corpus Hermeticum lo que se describe es una serie de aforismos y una serie de interpretaciones de la realidad. Un código de comportamiento, por decirlo así, ancestral, que permitiera conocerte a ti y a todo el universo. En este Corpus Hermeticum se decía que se tenían que dominar tres aspectos de la realidad. El primero era la luna, que era la astronomía.
El segundo era el sol, que era la conciencia o la mente, y el tercero era la ciencia per se. El que los dominara a los tres era el conocedor de la realidad. Y esta forma de pensar que les comentaba influyó a los inicios del cristianismo, y lo comento porque en los antiguos escritos de Pablo de Tarso, que a la postre fueron los que dieron el origen del cristianismo per se, tiene compendios o tiene influencia importante de esta filosofía hermética ancestral. Y también durante la mayor parte de la Edad Media y muy avanzado el Renacimiento, la filosofía hermética influyó en la creación de lo que hasta entonces se conocía como astrología, o bien la alquimia antigua. Pero fue en el siglo XVII cuando el racionalismo de Descartes hace que todos estos conocimientos ancestrales, que eran más etéreos que física, se empezaran a desvanecer, pero vuelven a tomar cierto auge a finales de 1800, bueno, mediados de 1800, cuando Phineas Kimby, el que les comentaba hace un momento, empieza a hacer esa recopilación de toda esta filosofía ancestral e influye en William Walker Atkinson para la creación del Kybalión, de lo que vamos a hablar el día de hoy, y que el Kybalión influye finalmente en lo que ahora conocemos como la ley de atracción, el secreto más grande del mundo y todo lo que ahora los motivadores, la ciencia de la motivación enarbola, que te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Y bueno, en este Kybalión que firma William Walker Atkinson, menciona 7 leyes herméticas, dichas y propuestas por el único y grande Hermes Trismegisto. Y la primera es la ley del mentalismo. Y en esta me voy a detener un poco, porque la ley del mentalismo yo la voy a explicar, o voy a tratar de decírtela desde 3 puntos de vista. El primero es el físico real. La ley del mentalismo dice que todo es mente, que el mundo es mental y que el universo es una creación de la mente. Y entonces hablemos de física de partículas, de quién eres tú. Tú estás compuesto de células y estas células forman tus órganos que finalmente te forjan a ti. Pero estas células están compuestas por millones de átomos, figuras microscópicas que según el modelo de Niels Bohr tiene una conformación como si fuera un pequeño sistema solar, pero que la mecánica cuántica en la interpretación de Copenhague nos dice que es más una nube de electrones, una nube de probabilidades. Pues como se dijo en el experimento de la doble de rendija, la creación de la realidad se hace por la conciencia, por el observador mismo, ya que el colapso del fenómeno onda-partícula se da por la presencia del observador. Y es por eso que en la interpretación de von Neumann se dice que es necesaria una conciencia objetiva para crear la realidad. Y es por eso que el gran físico Wheeler menciona el principio antropocéntrico, el principio antrópico, en donde dice que el universo existe porque nosotros estamos aquí. Y eso lo confirma el gran Stephen Hawking, quien también menciona que el universo per se, como lo conocemos, estas leyes físicas tan precisas que hicieron que de alguna manera aleatoria, serendípica, nos creara a nosotros, la única manera es para que nosotros nos preguntáramos acerca de la creación del universo, tal y como lo dice el principio antrópico. Si el universo existe, es porque nosotros existimos en él, para preguntarnos acerca de él. Porque si es necesaria la percepción de una conciencia externa para el colapso de onda y la formación de las partículas que nos forjan, nosotros estamos inherentemente concatenados a la realidad misma. Pero esto es solamente físico. ¿Y qué me dicen de lo mental? Y en lo mental, pues en esto platicaremos acerca del cerebro y cómo el cerebro, al recibir los fotones, que son solamente haces de energía, pueden a través del intrincado método de codificación neuronal crear la realidad per se. Y entonces
como dice la máxima, el alma se tiñe con el color de los pensamientos, porque es tus emociones aderezadas con esta energía del exterior lo que crea tu percepción del mundo. Entonces, nuevamente se confirma, el universo es mental, desde el punto de vista atómico y desde el punto de vista neurológico. Pero ¿qué tal si vamos a la psicología también? ¿El universo es mente? Pues tal parece que sí, porque según los psicoanalistas, la psique se forma de una pirámide enarbolada por la máscara, que es lo que enarbolas como profesión, seguida de un ego en donde vienen tus creencias, tus percepciones de la realidad, tu moralidad misma, y por debajo de ella la sombra, tus traumas, tus inseguridades, tu falta de capacidad. Todo ello engloba lo que tú realmente eres, y eso se construye en la mente. Para final, llegar mente al alma. Es decir, si todo es mente, ¿cómo la ciencia pudiera explicar la presencia del alma? Y esta, según Descartes, solamente le correspondía a la religión tratarla. Pero bajo la ciencia actual del panpsiquismo, o bien lo que enarbola Robert Lanza en su biocentrismo, todo sería una conciencia evolutiva. Es decir, todo cuanto existe en el universo tendría una conciencia, algo que percibiera su existencia misma y que le diera origen a la realidad. Según el panpsiquismo, según el idealismo analítico, todo existe derivado de una conciencia evolutiva que te ha permitido desdoblar la realidad. Y así se podría confirmar el principio más importante del corpus hermeticum, que todo es mente. Pero pasemos al segundo. Y en el segundo principio hermético me dice que es la ley de la correspondencia. En ella menciona que lo que es arriba es abajo, que como es adentro es afuera, que toda la proyección del cosmos en cuanto a macro es la representación del cosmos en micro. Y veámoslo y analicémoslo desde la manera más sencilla. ¿A qué te recuerda la interpretación de Niels Bohr del átomo? Claro, te representa un pequeño sistema solar en miniatura. ¿Y a qué te recuerda una neurona en una fotografía microscópica? Por supuesto, la intrincada interconexión neuronal te hace recordar sin lugar a dudas la interconexión cósmica de las galaxias que nos ha permitido las nuevas fotografías del telescopio James Webb o del anterior, el Hubble, en donde estas marañas cósmicas son exactamente las mismas que las marañas neuronales. Y así como el cerebro está interconectado entre cada una de las 100 billones de neuronas que componen nuestro cerebro, también así las estrellas, el cosmos, se encuentra interconectado a través de la energía y la materia oscura que contiene a todo el universo. ¿Y qué me dices de la biología? ¿A qué te parece una célula humana o una célula animal? Por supuesto, también igual a un sistema planetario en miniatura, en donde todos los elementos microcelulares semejarían a las estructuras también de las estrellas, o bien microscópicamente a las de los átomos. Y así entenderíamos que lo que es arriba es abajo, que lo que es adentro es afuera, que lo más pequeño que serían nuestros pensamientos va a convertirse en lo más grande, que son nuestros actos. Que estas pequeñas percepciones de energía llamadas fotones, nosotros las transformamos en actitudes, en moralidades, en creencias, pero también en inventos, en situaciones que puedan forjar las bases para que nuestra humanidad se salve del exterminio. Entonces, pasamos ahora a la tercera ley hermética, que es la ley de la vibración, en la cual dice que todo vibra, que nada está en reposo, que el universo y tú mismo eres una cadena de vibración. Y en esta etapa me fascina traer
a ustedes la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas, la teoría M, lo más avanzado en la mecánica cuántica actual, menciona que detrás de los quarks, detrás de los gluones, detrás de las partículas elementales del bosón de Higgs mismo, se encuentran pequeños haces de energía llamados cuerdas, que a través de vibraciones como un concierto de música clásica, a través de cómo vibran cada una de ellas, van creando la realidad, lo que nos crea a nosotros mismos. Y es entonces la vibración de estas cuerdas lo que te constituye a ti y a mí y a todo lo que existe. Y entonces tendría mucho razón esta teoría de la vibración en la que todo vibra. Pero no se necesita llegar a una teoría no explicada. El mismo campo cuántico que hoy se sabe que existe y que es una ley probabilística de presentación de vida, es lo que te forja a ti y a mí. Ese es este colapso energético en la función de onda, la interpretación de von Neumann, que menciona que tú colapsas la realidad, lo que te crea. Es esta vibración al cambiar su estado, lo que te crea a ti y a mí. Y esto sería pues la vibración de tus pensamientos, de tus emociones. Y por eso Víctor Hugo te mencionaba que las personas no se conocen por sus actitudes, por sus comportamientos, se conocen por la vibración de sus almas, por lo que llevan dentro de las mismas. Y siguiendo con esta energía, pues pasamos a la cuarta ley hermética, que es la ley de la polaridad. En esta ley menciona que todo tiene dos caras, una polaridad positiva y negativa, pero que entre ellas en realidad no hay una diferencia per se, que los extremos se juntan, que no hay buenos ni malos, no hay maldad ni bondad, que todo es una interpretación, que como decía Emmanuel Kant y como lo confirmó Nietzsche, no hay hechos, solamente interpretaciones de los mismos. En esta ley de la polaridad podemos llegar a lo que en física se habla de la ley de la temperatura. Y hablemos del frío y el calor. ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro? En realidad no la existe porque es una percepción de la realidad. Para lo que para mí es frío, para otra persona pudiera ser caliente. Y entre el término de ebullición y el término de congelamiento existe una diferencia que no se puede percibir al 100%. Solamente es la composición de nuestro organismo el que hace que ciertas temperaturas pueden ser toleradas o no, pero no hay una distinción real de la misma. Pasemos a la siguiente ley hermética, que sería el ritmo. En esta ley menciona que todo tiene un periodo de decaimiento y de auge, que como en los grandes imperios que tienen momentos pletóricos, hay momentos también de destrucción y de aniquilación, que como hay vida hay muerte, que como hay inicio hay final, y que esto se repite a lo largo de la humanidad y del comportamiento de las especies, de los cosmos, de los planetas, etc. Todo tiene un principio y un final. Y piénsalo, si todos somos energía, como lo dijo Albert Einstein, y si somos materia que solamente ocupamos un lugar en el espacio, resistiéndonos al paso del tiempo, que es la velocidad de la luz, entonces tenemos que seguir las leyes de Maxwell, de la vibración, polaridad y ritmo, de que tenemos una vibración que puede ser incluso descrita por el electroencefalograma, que yo puedo saber de manera tajante y científica cómo vibran tus pensamientos, y que a través de ellos no solamente voy a tener una interpretación neurológica de ti, sino de la composición de tu esencia. Y así pasamos a la sexta ley hermética, que es la ley de causa y efecto. Para toda causa hay un efecto, para toda acción hay una reacción. Y como la segunda ley de la termodinámica, pasamos de una etapa de menor reposo a una etapa de caos. Porque para eso se da esta ley. Porque si no existiera el tiempo, que es una creación de la mente, nada pasaría. El universo sería estático. No habría un movimiento que te permitiera a ti o a mí experimentar la realidad. Solamente seríamos probabilidades.
Es el tiempo, es la causa, es este efecto, es el resultado de tus actos lo que le permite darle sentido a tu vida. Porque si creyéramos que ya todo está determinado, entonces ¿qué emotividad tendría estar aquí? Es la capacidad que tienes de decidir, es este libre albedrío lo que te permite conocer el color de tu alma. Y de esa manera entender que a toda acción hay una reacción. Y por último está el principio de la generación. En esta, Hermes Trismegisto dice que todo hay un masculino y un femenino. Así como en la naturaleza hay distintas especies de hombre, mujer, que fusionándose crean algo más, así también Hermes mencionaba que las mentes, que las vibraciones, que la energía misma que te compone está diseñada para buscar a alguien compatible, a buscar a alguien que resuene contigo, alguien que perciba el universo y el cosmos como tú lo ves. Y de esa manera podrá tu conciencia evolucionar, entender y comprender la realidad de otra forma. Hermes Trismegisto, pues, se adelantaba a lo que ahora vemos en los rasgos autistas, ya no una discapacidad, sino una manera diferente y muy probablemente evolutivamente superior de percibir la vida. Porque piénsalo, Charles Darwin en su ocaso mencionaba que la experiencia evolutiva humana estaba hacia el caos. Y cuando le preguntaron, ¿pero por qué, maestro? Y decía, porque cada vez es más frecuente que personas con menos intelecto nos engañen. Tremendo. Es esta evolución de la conciencia que te permita ver a ti y a mí, como pensaran Phineas Kimby en su corriente de la ciencia mental, el pensar que tú eres el arquitecto de tu propio destino y que a través de tu pensamiento positivo puedes generar un cambio real en tu percepción de la realidad. Eso es lo que va a hacer que verdaderamente te haga un conocedor, un hombre exitoso. No es lo que posees, es como interpretas lo que posees, lo que te va a hacer un hombre de éxito y de triunfo. Y pues con estas y otras cavildaciones te dejo. Te pido que si te interesa el tema, lo busques. La filosofía hermética está ahí, como lo estuvo para Napoleón Hill, como lo estuvo para Brian Tracy, como lo está para Tony Robbins, como lo está para Joe Dispenza y como lo está para mí y está para ti. Para que todos entendamos que es nuestra manera de pensar lo que va a estructurar la realidad que vemos. Gracias, amigos míos, y nos vemos en el próximo programa.